Hola, buenas noches, bienvenidos, ¿sí me escuchan? Hola, hola. Buenas noches, maestra, sí. Gracias, buenas noches, bienvenidos. Gracias por confirmar. Muy bien, bueno, pues bienvenidos nuevamente a esta sesión de la materia de filosofía. El día de hoy, bueno, pues vamos a ver ya de los últimos temas que corresponden básicamente a esta materia. Y en esta ocasión, bueno, pues vamos a abarcar dos temas, el tema de la construcción del identitario mexicano y la banalidad del mal. Vamos a ver, estos dos temas, donde en uno, bueno, pues estaremos abordando básicamente cuáles son pues algunos de los filósofos, sobre todo mexicanos, que pues han estado o han hecho algún tipo de reflexión en torno a la identidad nacional, la identidad mexicana. Y bueno, pues también ver un tema importante que es, y que bueno, fue acuñada principalmente por esta gran filósofa Hannah Arendt, en donde bueno, pues veremos el concepto de banalidad del mal, donde, bueno, pues nos hace nuevamente recordar lo que veíamos en un principio, el objetivo propiamente de la filosofía, la cual, bueno, pues nos indicaba que debíamos de ser críticos, debemos de reflexionar siempre, pues, las acciones que llegáramos nosotros a realizar, siempre, bueno, pues no dejarnos llevar, ¿verdad? Por, pues quizás a lo mejor cierto tipo de pensamientos, de ideologías, sin antes reflexionar, pues en ese sentido, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con nuestra sesión. Solo si me pueden, por favor, confirmar si se puede ver correctamente la presentación. Ok, maestra, sí se ve la presentación. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ok, entonces, como les comentaba, vamos a ver una pequeña introducción a estos dos temas. Vamos a explicar propiamente los temas y en el apartado del seguimiento académico vamos a ver qué actividades espera ustedes estén realizando para esta semana, pero también recordar que todavía estamos en tiempo para llevar a cabo lo que viene siendo las actividades de regularización y de puntos extras. De manera que si no han tenido oportunidad de realizarlos, bueno, todavía hay tiempo precisamente en esta semana. Y bueno, pues como les comentaba, vamos a ver dos temas el día de hoy. El primer tema, pues, gira en torno a lo que es la construcción del identitario mexicano. Vamos a ver que, bueno, a lo largo del tiempo, a lo largo de décadas, pues filósofos también mexicanos, porque, bueno, hemos estado viendo las aportaciones que han surgido desde los orígenes de la filosofía, en la antigua Grecia, en Europa y demás. Bueno, saber que también aquí en México han existido grandes pensadores, filósofos mexicanos, que bueno, pues ellos han explorado cierto tipo de cuestiones muy importantes que pues van más allá de las fronteras académicas para, pues sobre todo, abordar en torno a los conceptos de la identidad, de la justicia y la relación del ser humano con su entorno. Entonces, estos pensadores pues han desempeñado un papel muy importante en esa formación de la conciencia nacional y en esa definición de lo que significa el ser mexicano. Entonces, vamos a ver que, bueno, pues desde principios del siglo XX hasta la actualidad, grandes filósofos como, por ejemplo, José Vasconcelos, Octavio Paz, por mencionar algunos de los más importantes, pues son de los que han abordado pues este tema, ¿verdad?
Y bueno, pues en el caso, por ejemplo, del tema número 2, que es la banalidad del mal, bueno, pues aquí vamos a ver este concepto que de cierta manera, bueno, pues nos hace, como les comentaba, reflexionar, recordar sobre esa capacidad humana para participar pues en cierto tipo de actos pues muy crueles y que se manejan pues de una forma aparentemente ordinaria. Aquí este concepto, como les había comentado, pues fue acuñado por la filósofa Hannah Arendt y bueno, pues nos hace reflexionar sobre esa naturaleza humana, sobre el mal en un contexto específico. Por ejemplo, en el juicio que se llevó a cabo contra Adolf Eichmann, quien fue, bueno, pues también uno de los partícipes en lo que fue pues el holocausto nazi, ¿verdad? Entonces, vamos a conocer las ideas de esta gran pensadora Hannah Arendt, quien por medio de esa obra de Eichmann en Jerusalén, un informe sobre la banalidad del mal, pues vio e hizo reflexionar, ¿verdad? Todo este tipo de acciones que de cierta manera algunas ocasiones llegan a parecer muy cotidianas, muy triviales, cuando en sí, bueno, pues debemos de ponernos a pensar y reflexionar que tales cuestiones no lo son, ¿verdad? Lo que es malo y lo que es bueno, ¿verdad? No hay medias tintas, ¿verdad? Entonces, vamos entonces a dar inicio a nuestro primer tema, que es la construcción del identitario mexicano. Aquí, bueno, pues en este término de cómo es que se construye la identidad nacional, podemos ver que cuando se habla de la identidad nacional, la identidad mexicana, pues se nos vienen demasiados símbolos a la mente porque pues México es un país lleno de muchas características que pues ha permitido convivir también con un sinfín de culturas y eso hace que nos preguntemos cómo podemos conservar nuestra identidad pues en un mundo tan globalizado donde pues debemos de cuestionarnos quiénes somos nosotros los mexicanos. Vamos a ver que la identidad nacional, bueno, es una conciencia social que, bueno, de cierta manera da un sentido pues, de pertenencia del individuo, de su comunidad con el Estado nacional y se diferencia de otros estados, bueno, pues afirmando su unión o independencia ante otras comunidades en función pues de ciertos rasgos específicos. La identidad nacional como proceso de integración en un país pues es un asunto que está muy ligado al nacionalismo y se entiende por nacionalismo pues esa lealtad, ese compromiso que están pues muy empeñados en esa defensa de los intereses de una nación que bueno, suelen expresarse principalmente lo que es pues esa disposición que se tiene para defender sobre todo pues su honor, sus valores culturales y bueno, pues también a ciertos componentes de pertenecer a un grupo o a una sola familia, así como de estructurar pues un todo. Estas, bueno, son características únicas con respecto a los demás agregados sociales que constituyen el resto de las naciones. Y bueno, vamos a poder ver que desde tiempos pues ancestrales, Aristóteles ya mencionaba la necesidad de pertenecer a un grupo fácilmente pues identificable como pues un requisito natural de los seres humanos, ¿verdad? Ya sea familias, ya sea clanes, ya sea tribus, partidos políticos, gremios y hasta naciones o estados como cierto tipo de formas históricas para satisfacer esta necesidad pues humana tan básica. Y por su parte también otro filósofo conocido como Séneca
bueno, pues él decía que el hombre era un animal social y que en este sentido, bueno, los seres humanos teníamos esa necesidad de sentirnos parte de un grupo para poder evitar pues esa soledad y poder compartir, bueno, pues también tareas, ¿verdad? Y poder con ello garantizarnos de cierta manera la seguridad. Podemos preguntarnos qué es lo que nos hace ser mexicanos. ¿El simple hecho de haber nacido en este territorio o es que existe algo más? La definición de entidad, por ejemplo, la podemos definir como lo que constituye esa esencia y la unidad de una cosa. Como mexicanos, bueno, pues nos damos cuenta que nos encontramos diversificados. Algunos, pues, estamos orgullosos algunos están orgullosos de su herencia europea, otros, bueno, pues de la mezcla, ¿verdad? De todo tipo pues de raíces, otros de sus raíces indígenas, ¿verdad? Y bueno, pues se puede decir que un mexicano es parte de una raza surgida a partir de esa mezcla de otras muy distintas, tanto locales como esclavos, invasores, turistas, etcétera. Entonces, la clave de la identidad nacional es la unidad de propiamente su gente. Como les comentaba, varios filósofos mexicanos han abordado pues este tema de cómo es que se construye la identidad nacional, la identidad de qué es ser mexicano. Y aquí tenemos, por ejemplo, a Roger Bartra, quien, bueno, pues él fue un filósofo que trató mucho sobre la identidad nacional. Él, bueno, pues fue un destacado sociólogo y antropólogo mexicano que bueno, fue conocido por sus trabajos sobre cultura, sobre política, sobre sociedad. Y bueno, pues a lo largo de su carrera abordó este tema de la identidad nacional en México y bueno, pues realizó también importantes aportaciones a este tema. De manera general, bueno, pues él cuestionaba la idea de una identidad nacional mexicana homogénea, estática, argumentando que México pues es un país con una gran diversidad cultural, histórica, geográfica, y bueno, pues consideraba que la identidad nacional no podía reducirse a una única esencia, sino que era un fenómeno complejo y cambiante. Él, bueno, enfatizaba que México era una nación construida a través de la interacción de diversas culturas, que era el resultado de esa mezcla de raíces indígenas, europeas, africanas, y que esta mezcla pues había dado lugar a una gran variedad de expresiones culturales y de formas de vida, lo que hace que, bueno, que cualquier intento de definir pues una identidad nacional única, por ejemplo, pues resultara algo problemático. Él también, bueno, criticaba mucho lo que era el nacionalismo, que bueno, pues el nacionalismo excluyente que había prevalecido pues en ciertos momentos históricos en México y también en otros países. Señalaba que el nacionalismo a menudo pues había sido utilizado para justificar cierto tipo de políticas discriminatorias y opresivas hacia cierto tipo de grupos minoritarios, incluyendo pues también a comunidades indígenas y otros sectores pues marginados. También, bueno, pues él destacaba la importancia de las identidades regionales en México. Que cada región del país pues tiene sus propias tradiciones, sus propias costumbres, sus propias formas de vida, que bueno, contribuyen a la riqueza cultural de la nación. Por lo tanto, bueno, pues insiste en que es necesario reconocer y valorar esta diversidad en lugar de intentar pues imponer una identidad nacional uniforme. También, bueno, pues consideraba que la identidad nacional estaba muy influenciada por los cambios sociales, por la globalización y que a menudo que el mundo se iba volviendo más interconectado, pues las influencias externas impactaban en la cultura y en la sociedad mexicana, generando, bueno, pues nuevas dinámicas pues de identidad.
Y bueno, pues él abogaba mucho sobre esa visión, ¿verdad?, abierta de la identidad nacional mexicana, reconociendo pues esa diversidad cultural, promoviendo ese respeto a las identidades regionales, a las minorías. Y este tipo de enfoque, bueno, pues nos invita a reflexionar sobre esa complejidad de la identidad en un país con una historia tan rica y tan diversa como lo es nuestro país, que es México. Otro de los grandes pensadores, bueno, fue Antonio Caso. Él, bueno, pues llegó a ser rector de la Universidad Nacional de México. Fue fundador, junto con, Vasconcelos, de un grupo humanista opuesto a las posiciones filosóficas que dominaban, pues, en aquellos momentos, pues, en los entornos académicos y de reflexión. Y este grupo, bueno, pues se le llamó Ateneo, el Ateneo de la Juventud, el cual era un grupo que promovía, pues, al ser humano como un individuo moral, como un individuo espiritual, más que fríamente, pues, racional. Él, bueno, pues, influiría de gran manera en las siguientes generaciones de filósofos mexicanos. Y bueno, su pensamiento pues estuvo muy influenciado por su posición cristiana. Él pensaba que México necesitaba poseer 3 virtudes para ser un pueblo fuerte: riqueza, justicia e ilustración. Él pensaba que debía de devolverse, por ejemplo, la mirada al suelo de México, a los recursos de México, a los hombres de México, a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, a nuestras esperanzas y sobre todo a nuestros anhelos, a lo que realmente pues el mexicano es en verdad. ¿Okay? Por su parte, José Vasconcelos, bueno, él fue un educador, un político, escritor, pero sobre todo, pues también ideólogo, convencido también, sobre todo en que la educación radica el espíritu para transformar a México en una nación, pues, verdaderamente libre y soberana. Como hombre, pues de ideales mostró mucho su inclinación por la reflexión política, por la reflexión social, pero también por la parte filosófica, lo cual pues también lo llevó a ser uno de los promotores del Ateneo de la Juventud, que como hemos comentado, pues fue una agrupación en la cual participaban los intelectuales más sobresalientes pues en diversas áreas del conocimiento humano de aquella época. Y bueno, pues él decía que había que reconocer lo mexicano para poder estudiarlo y difundirlo. Y que a partir de ello, pues se podría formar un esquema de educación mexicana sin necesidad de copiar los modelos extranjeros, como hoy en día, pues sabemos, se realiza, ¿verdad? Esto tanto en la organización escolar como en contenidos y métodos educativos. Él creía que la escuela mexicana eh, ayudaría mucho a develar, a desenvolver y desarrollar pues todas las capacidades pues de los mexicanos para devolverles sobre todo la confianza en sí mismos y abandonar sobre todo ese complejo de inferioridad. Y los 3 principios en los cuales él sostendría este esquema pues eran la educación física, el desarrollo del cuerpo humano y pues fomentar lo que es la disciplina, ¿verdad? No solo para el desarrollo laboral, sino para poder controlar pues los malos hábitos, la sana alimentación, la higiene, la salud y sobre todo el respeto por la naturaleza. También, bueno, pues estuvo Samuel Ramos, él también fue un gran pensador, también se formó en la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, pues este gran pensador, muchos de sus trabajos destacan por abordar también de manera filosófica la identidad mexicana y sus aspectos psicológicos. Y entre sus principales trabajos reconocidos, bueno, pues resalta aquellos que pues investigan sobre el complejo de inferioridad dentro de la identidad y comportamientos mexicanos.
se enfocó mucho en por qué el mexicano tiene ese complejo de inferioridad. Y bueno, pues también tenemos que hablar de Octavio Paz, el cual se le considera pues uno de los mejores escritores y poetas de la habla hispana de todos los tiempos, pero también se le considera como filósofo porque, bueno, pues él estudió también Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de México. Y bueno, pues una de sus más importantes obras, conocida como Laberinto de la Soledad, pues en esa obra él reflexiona también sobre la identidad de México y sobre los valores culturales que, bueno, pues mueven esos hilos de la historia propiamente de México. Entonces, como hemos visto, todos estos grandes pensadores tratan, ¿verdad?, de reflexionar el por qué el mexicano es como es, ¿verdad? Porque tiene ese sentido de inferioridad que debe de salir adelante, debe de dejar de ver y anhelar lo que tiene quizás el resto de las naciones, porque México pues tiene también el potencial para poder desarrollarse, ¿verdad? Como Vasconcelos bien lo decía, el estudio, ¿verdad? El enfocarse, ¿verdad? En tener una buena educación, pues eso también nos va a ayudar a que todas las personas que nos estamos pues constantemente formando, pues estamos ayudando, ¿verdad? A que esta nación sobresalga, ¿verdad? Pues en muy diversos ámbitos, ¿verdad? Y eso pues lo hemos podido ver, ¿verdad? Con muchos de los grandes, y nos ponemos a ver en cuestiones de historia, de avances científicos y demás, hemos podido ver que muchos de esos grandes avances también lo han logrado grandes mexicanos. ¿Pero qué pasa? Bueno, pues siempre pensamos que no podemos, ¿verdad? Tenemos esa idea de que no se puede, es difícil, a lo mejor yo no puedo. Con ese tipo de pensamiento, bueno, pues no vamos a poder avanzar. ¿Ok? Entonces, muy bien. ¿Algún comentario entonces antes de pasar al siguiente tema? Chicos, chicas, ¿cómo ven? Natalia, Janet, Uriel, Carlos, Claudia, Karina, Valeria, Jessica. ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Perfecto. Gracias, Claudia. Muy bien. Bueno, pues entonces dejamos como reflexión el analizar, o espero por ahí se logran interesar, ¿verdad? Sobre todo en algunas de estas obras, ¿verdad? En este tipo de filósofos mexicanos que, bueno, nos hacen reflexionar en torno a esa identidad y pues a ser mejores como, pues como seres humanos en primera instancia, pero también como mexicanos. Muy bien. Vamos a ver el tema número 2, que, bueno, este habla en torno al concepto de la banalidad del mal. La banalidad del mal es un concepto, como les comentaba, creado por la filósofa alemana Hannah Arendt para describir cómo un sistema de poder político puede trivializar lo que es el exterminio de seres humanos cuando se realiza como un procedimiento burocrático ejecutado por funcionarios pues incapaces de pensar en las consecuencias éticas y morales pues de sus propios actos. Hannah Arendt fue una filósofa y teórica política alemana cuyas reflexiones y teorías pues ofrecieron pues un punto de vista muy singular e inteligente sobre la política, sobre las opiniones, la cultura, sobre todo el totalitarismo. Ella, bueno, recibió mucho la influencia de los filósofos Immanuel Kant, de Heidegger, entre otros. Y bueno, pues siguió mucho las corrientes filosóficas del existencialismo. Ella, bueno, pues escapó de Alemania en pleno auge del nazismo,
realizó una intensa actividad pues en diversas organizaciones que pues colaboraron con el rescate de los judíos alemanes de los nazis. Fue una de las alumnas más destacables de Martin Heidegger. Ella, bueno, pues fue la encargada de cubrir para un semanario estadounidense conocido como The New Yorker el juicio contra Adolf Eichmann. Esto, pues, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Jerusalén. Y bueno, pues el minucioso trabajo que realizó esta escritora, que era judía, de origen alemán, pues lo recopila años después en un libro titulado Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. En él, bueno, pues ella intenta tratar de analizar las razones que pueden llevar, pues digamos, a un ser humano común y corriente, aparentemente pues sin maldad, ¿verdad? Pues a responsabilizarse de pues todas las atrocidades que se llegaron a producir durante la época del Holocausto. Y bueno, pues esto, ¿quién llevó a cabo o cómo fue que se llevó a cabo este análisis? Bueno, esta obra que llegó a recopilar, como hemos comentado, bueno, se basó en un juicio que se le realizó a un teniente coronel conocido como Adolf Eichmann, el cual, bueno, pues fue uno de los tantos que participó pues en la aniquilación de los, pues de lo que fue el judaísmo europeo, ¿verdad? Se convirtió pues también en uno de los principales planificadores y ejecutores de las políticas antijudías. Él participó para coordinar pues lo que fue el exterminio de todos los judíos en Europa y junto con sus colaboradores pues también diseñaron un sistema para detener a los judíos y confiscar sobre todo sus bienes. Él, bueno, pues efectuó numerosas visitas personales a los campos de exterminio para supervisar pues su eficiencia y sus avances. Asimismo, dirigió personalmente las deportaciones, donde al igual que en otros países, bueno, se encontró con muchos intentos de salvar judíos de una manera organizada y en algunos casos pues llegó a frustrar dichos intentos de salvar judíos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues se le juzga, ¿verdad? A este personaje. Aquí, bueno, pues a él se le encuentra obviamente pues culpable. Fue sentenciado a la horca por esos crímenes, ¿verdad? Crímenes contra la humanidad, relativos obviamente a su trabajo, el cual, como ya hemos mencionado, pues consistía en dirigir administrativamente los trenes que transportaban pues los judíos que iban pues directos a los campos de concentración, ¿verdad? Entonces es aquí en donde pues Ana trata de comprender cómo es que un ser humano puede llegar a realizar pues cuestiones, ¿verdad? O actos tan atroces. Aquí, bueno, pues nos hace reflexionar o nos pide que para entender tenemos que prescindir de los conceptos del bien y del mal. Y bueno, pues también tratar de entender que quizás lo que él hacía era porque él lo concebía como un trabajo, ¿verdad? Como esa fuerza que tenía hacia esa fuerza en torno a la fidelidad que tenía a esa adscripción política, si se puede decir, o a ese partido político, ¿verdad? Entonces, que ese tipo de personas, ¿verdad? Y los demás criminales de guerra, pues no se cuestionaban, y esta es la clave, ojo, ¿verdad? El cuestionamiento, ¿verdad? De las posibles implicaciones éticas
en torno a su participación pues en la guerra, ¿verdad? Esto porque, bueno, pues actuaban motivados por un sentimiento de colectividad que esto pues obviamente les llevaba a dejar de lado cualquier tipo de reflexión moral, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Bueno, que quizás, bueno, pues los nazis eran personas, ¿verdad? Y que esas personas pues según Arendt decía que no tenían que ser necesariamente malas personas, ¿verdad? Entonces, ¿esto por qué? Porque lo que ella comprendió fue que esas personas lo hacían todo como colectivo, no se ponían a reflexionar, a ver si lo que estaban haciendo era bueno o era malo. Ese es el punto medular, ¿verdad? De por qué algunas cuestiones a la hora de no razonarlas, de saber si son buenas o si son malas, pues se llegan a cometer, ¿verdad? Y es por ello que caemos en esta banalidad. Hannah Arendt estuvo presente en el juicio, ¿verdad? De este personaje y a contracorriente, ¿verdad? De lo que esperaba la comunidad judía, porque pues acuérdense que ella era judía, ¿verdad? Ella escribió pues esta serie de artículos que se denominaron pues Eichmann en Jerusalén, un reporte de la banalidad del mal, en donde, bueno, pues los académicos y los líderes esperaban que se diera pues un análisis, ¿verdad? Pues de cierta manera más, pues más balanceado los intereses judíos, ¿verdad? Pero ella obviamente no lo realizó de esta manera. En vez de defender la causa judía, que buscaba a toda costa pues inculpar a este personaje, ella realizó esta investigación, ¿verdad? De lo que se denomina filosofía política. Y esto pues obviamente le costó señalamientos, críticas, por asegurar que pues Adolf Eichmann pues era un tipo normal, ¿verdad? Que no era pues pudiéramos decir un demonio, ¿verdad? Ella, bueno, pues sostuvo que a Adolf Eichmann pues lo gobernaba un tipo de banalidad del mal que lo guiaba para pues enviar a estas miles de personas a su muerte en las cámaras de gas. No culpabilizaba a pues la compañía nazi, como en sus momentos, bueno, algunos pensaban que lo pudiera llegar a ser y como todo el mundo pudiera creer, ¿verdad? En torno a eso, más bien ella se llegó a establecer este tipo de preguntas para pensar sobre este concepto, la banalidad del mal, ¿verdad? Porque decía, bueno, pues que esta persona no era tampoco un antijudío, no estaba mentalmente enfermo, que él básicamente llegó a cometer estos actos crueles simplemente por el deseo de ascender en su carrera profesional y para cumplir de manera eficiente órdenes de sus superiores. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues ahí podemos nosotros darnos cuenta, ¿verdad? Que en muchas ocasiones se cometen actos muy atroces, ¿verdad? Como podemos ver, ¿verdad? En la violencia que actualmente vive nuestro país y que lo hacemos sin pensar, sin reflexionar, ¿verdad? Aquí Arendt sostiene que una mala acción o delito proviene de una falta de pensar o de reflexionar, ¿sí? El problema está, ¿verdad?, en no saber distinguir lo bueno y lo malo, ¿verdad? Entonces, esto, bueno, pues tiene que estar muy conectado con esa facultad que debemos de tener de pensar y sobre todo de reflexionar. ¿Se acuerdan que también al inicio veíamos que la filosofía, como les comentaba, tiene vaya, una rama de la filosofía, la ética, de saber distinguir qué es lo bueno, qué es lo malo,
el saber también, sobre todo, reflexionar y analizar, ¿verdad? Si las cosas que realmente estamos realizando, ejecutando, pues son buenas o son malas, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos visto, pues, de todo tipo, ¿verdad? De personas en todos los ámbitos que realizan, pues ya no digamos cosas atroces, ¿verdad? Cosas que no son correctas, pero por el hecho de decir es que todo el mundo lo hace, ya nos vamos acostumbrando a cosas que no debieran de ser, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Hannah Arendt nos deja, ¿verdad? Para poder comprender este concepto. Aquí es como les comentaba, ¿verdad? Lo común es seguir el comportamiento de la mayoría, como les comentaba, si todo el mundo lo hace, quiere decir que está bien. O de plano, buscarnos en algunas ocasiones argumentos para justificar acciones indebidas. ¿Qué pasa? Es que el problema es que la conciencia puede estar adormecida, inactiva o peor aún, deformada, ¿verdad? Entonces, esto último, pues, es a causa, ¿verdad?, de ese relativismo que de cierta manera todo lo permite. Es decir, que a veces nos ponemos a decir es que nada es bueno ni malo, sino que puede ser justificado según las circunstancias. Esto es incorrecto, ¿verdad? Entonces, pues aquí estamos ante un nuevo tipo de maldad que a través de la burocracia transforma, pues quizás a lo mejor a los hombres en funcionarios y simples, pues engranes de una maquinaria, pues digamos, administrativa, ¿verdad? Entonces, eh, ella, bueno, pues sí llegó a reflexionar que sin duda, pues no era fácil oponerse a Hitler, ¿verdad? O al nazismo, pero bueno, pues hay que, de cierta manera, si queremos nosotros evolucionar como mejores seres humanos, pues debemos de llegar a detenernos a pensar, ¿verdad? Pararse a pensar y pues poder analizar, ¿verdad? Si efectivamente lo que estamos nosotros haciendo es correcto o incorrecto, ¿verdad? Entonces, aquí, bueno, pues es básicamente lo que nos presenta esta gran filósofa. En el caso de la banalidad, bueno, pues podemos nosotros ver, ¿verdad?, que esta banalidad racionaliza y burocratiza a las personas sobre la violencia. Esto significa que las hace insensibles, las hace irreflexivas y evita pues, el realizar ese tipo de preguntas éticas sobre la conducta, ¿verdad? ¿Es correcto lo que estoy haciendo? ¿Voy a dañar a alguien si actúo de acuerdo a tal o cual idea? ¿O conviene a la comunidad y la sociedad esta conducta que estoy yo pues desarrollando? Entonces, aquí vamos a ver que nos hace permanecer indiferentes, insensibles ante hechos que si acaso nos debiese de preocupar, nos debiera más que horrorizar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros evitar la banalidad del mal? Pues simplemente deteniéndonos a reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos, ¿verdad? Nuestros actos como seres humanos, ¿verdad? Porque, bueno, pues en primera instancia somos individuos, somos seres humanos y luego ya de ahí, pues estamos todos en colectivo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, como ven, chicos, de ahora en adelante, chicos y chicas, de ahora en adelante se van a poner a reflexionar todo lo que hacemos en cualquier ámbito para no caer en esta banalidad. Natalia, Janet, Uriel, Carlos, Claudia, Karina, Valeria, Jessica. A ver, por ahí, escuché a alguien que quería participar.
Ya se me durmieron, chicos. Vamos regresando de vacaciones. No descansaron lo suficiente. ¿Qué anduvieron haciendo? Es que me perdí un poquillo. Sí, pues a reflexionar más sobre nuestras acciones del día a día. Sí, ¿verdad? Hoy en día vemos mucha violencia, pero pues está por el hecho de que muchos se dejan llevar, ¿verdad? Por lo fácil, por como decíamos, es que todo el mundo lo hace La y no se influencia, detienen a pensar. ¿Mande? por la influencia de los otros, de los terceros en Así uno. es, así es. Hay veces que vemos noticias que dicen, es que ¿por qué detuvieron a, no sé, a mi hermano, a mi hijo, a mi pariente, si él solamente se dedicaba a robar? Lo ven como que muy natural. O sea, no se pueden a reflexionar que el robar no es correcto y que el hecho de hacer ese tipo de acciones están sujetos, ¿verdad? A que pues puedan tomar represalias, ¿verdad? Con la persona. Pero si le llega a suceder algo a su pariente, a sabiendas de que estaban realizando pues alguna actividad no correcta, ¿verdad? Pues es donde no razonan, ¿verdad? Creen que es correcto cuando no lo es, ¿verdad? Entonces, son todo ese tipo de cuestiones que debemos de analizar desde raíz. Y sobre todo, bueno, pues el hecho de poder cultivarnos, ¿verdad? De poder ser más cultos para que entonces poder crecer como mejores seres humanos, ¿verdad? Y nos dice Janet, yo escucho que muchos dicen, a mí solo dime lo que tengo que hacer y ya. Sí, sí, no se interesan por más. Así es, sí, o sea, no se ponen a reflexionar. Y bueno, pues espero que esta materia les haya podido, aparte pues de dar a conocer, ¿verdad?, a esos grandes pensadores que nos han ayudado a ir evolucionando como seres humanos. Eh, Como quiera, pues hay cosas que debemos nosotros de perfeccionar. Ya lo vimos, por ejemplo, como recordarán en las clases pasadas, la teoría crítica, donde, bueno, grandes pensadores, pues también criticaron mucho los avances de la ciencia, que pues siempre se pensaba que esos avances eran para ayudar a la humanidad, cuando realmente pues hay también un grupo de personas que por otro tipo de intereses, bueno, pues la utiliza para pues dañar también al propio ser humano, ¿verdad? Y por eso es que tenemos toda esta cuestión de guerras, de que, bueno, pues los líderes, ¿verdad? Se ven involucrados en este tipo de cuestiones, ¿verdad? Otra cosa sería, ¿verdad? A lo mejor una humanidad más que tuviera, pues, vaya, que pudiera razonar, que pudiera llevarse mejor, bueno, pues a lo mejor sería un poco más utópico, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver qué actividad se espera se estén realizando en esta semana. En esta semana que comprende del 1 al 7 de abril, hay que solucionar el cuestionario. Es un cuestionario en torno a este tema, a estos dos temas, la construcción del identitario mexicano y la banalidad del mal. Y aquí, bueno, pues les recomiendo que den lectura pues, al material que se ha compartido en la plataforma, de la lectura de investigación. También por ahí hay una lectura que se llama La banalidad del mal y el rostro contemporáneo, y que revisen también los videos, de manera que con ello puedan ustedes contestar pues ese cuestionario. Asimismo, bueno, pues les quiero recordar en esta
que en esta semana todavía se encuentra disponible la actividad de regularización. La actividad de regularización, pues en esta ocasión corresponde a un cuestionario de recuperación, en donde, bueno, pues este abarca los temas, los 5 primeros temas que se dieron antes de nuestro primer parcial. Entonces, bueno, pues se les recomienda este está más enfocado para aquellas personas que no alcanzaron a resolver su examen parcial, pero también lo pueden contestar, si quieren ustedes lograr sumar puntos adicionales a su promedio. Acuérdense, son puntos adicionales, ¿verdad? Porque todavía falta que ustedes presenten su examen final. No por el hecho de que hayan quizás a lo mejor ahorita sumado puntos y ya tengan, pues digamos, una calificación aprobatoria. Eso quiere decir que han aprobado la materia. No, estos puntos se van a quedar como reserva para que si pues salen un poquito bajos en su examen final, bueno, pues esos puntos que hicieron les puedan ayudar a tener una calificación aprobatoria, ¿ok? También está la actividad de puntos extras. Esta, bueno, pues les puede dar un punto extra. Es elaborar un video en el cual, bueno, pues incluya también los 5 primeros temas, donde, bueno, pues aquí tendrían que estar a manera de resumen, ir viendo cada uno de estos 5 temas, pero acompañados por una presentación así como la que ustedes ven en pantalla, en la cual vayan explicando punto por punto, elaborada obviamente pues en PowerPoint, en Canva, en Geniali, en cualquier material o herramienta que ustedes decidan, pero que bueno, vaya acompañada su explicación con un material de apoyo. Así como ustedes han visto a lo largo de esta materia que se han explicado cada uno de los temas, así se requiere que ustedes expliquen si es que quieren realizar esta actividad de puntos extras, ¿ok? Entonces, bueno, ahí les comparto los requisitos para bien de poder, en caso de que quieran ustedes realizar esta actividad de puntos extras, bueno, que cumplan con estos puntos. Y bueno, también a que aprovechen para realizar las actividades previas al parcial que les llegaron a faltar. Si les faltó participar en los foros, realizar algún cuestionario, realizar el cuadro sinóptico, el mapa conceptual o la infografía, bueno, pues recuerden que todavía estas actividades van a estar abiertas hasta el 7 de abril como fecha límite, ¿ok? ¿Alguna duda en relación a estas actividades? ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicos, chicas? Ninguna. Muy bien, gracias, Claudia. Ok. Sí, adelante. Maestra, el cuestionario de esta semana, ¿de cuántas preguntas es? Deben ser 10 preguntas. Ah, ok, gracias. De nada. Perfecto. Carlos dice que ninguna. Muy bien. Bueno, pues gracias, Janet. Perfecto. Bueno, pues les agradezco mucho su asistencia, su participación en esta sesión. Y bueno, pues cualquier duda, si no surgió en este momento, bueno, pues a lo largo de la semana voy a estar al pendiente de ustedes por medio de la plataforma. Esta sesión, bueno, pues está siendo grabada, va a ser compartida posteriormente en la plataforma para aquellos alumnos que no se alcanzaron a conectar en este horario. Bueno, pues asimismo la presentación les va a ser compartida también como material de apoyo. Que sigan pasando bonita noche y bueno, pues excelente inicio de semana. Nos vemos en la plataforma. Hasta luego, Adiós, nos maestra. vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.